Desde 1945, el Oriente Medio ha sido la región del mundo en la que se ha presenciado más conflicto y desorden. La tensión del Oriente Medio ha sido causada por el conflicto interno, especialmente entre árabes y judíos, y por su situación geográfica, encrucijada entre Europa, África y Asia. El descubrimiento de petróleo en el Oriente Medio en la primera década del siglo y la creciente dependencia mundial de esta fuente energética contribuyeron también a la importancia global de la región. La Gran Guerra de 1914 y 18 puso fin al tradicional dominio turco sobre la zona. Los árabes habían tenido que ver en ello. Varios territorios consiguieron la independencia después de la guerra. Otros fueron asignados como mandatos, con Gran Bretaña responsable de Palestina, Transjordania y Mesopotamia, y Francia de Líbano y Siria. Egipto estaba desde 1882 bajo control británico, principalmente a causa del Canal de Suez, del cual Gran Bretaña y Francia eran los mayores accionistas. En 1922, Egipto obtuvo la independencia con la condición de que los británicos pudieran mantener sus fuerzas militares en el país para protegerlo de fuerzas externas y para defender el Canal de Suez. El acuerdo no fue del agrado de los nacionalistas egipcios y los continuados disturbios llevaron a que se firmara un tratado con el joven rey Farouk de Egipto en el año 36. Sin embargo, siguió el clamor por la independencia total. Palestina era aún más problemática. Era la patria tradicional de los judíos, pero los árabes se habían apoderado de ella durante los siglos. Para 1900 se había formado un movimiento sionista resuelto a reclamar Israel. En el 17, los británicos promulgaron la llamada Declaración Balfour, que daba su apoyo a una patria judía en Palestina. Después de la Gran Guerra, muchos judíos emigraron a Palestina con la intención de apoderarse del país. Los británicos esperaban que coexistieran en paz con los árabes, pero estos se resentían cada vez más contra la presencia judía, especialmente porque iban comprando más y más terreno. Cuando Hitler accedió al poder en Alemania en 1933 y empezó la persecución de los judíos, la inmigración a Palestina aumentó bruscamente. Lo cual enfureció a los árabes y derivó en una gran rebelión en 1936. Los británicos tuvieron que enviar numerosas fuerzas al país y tardaron 3 años en restablecer la paz. Para entonces había estallado la Segunda Guerra Mundial y el Oriente Medio cobró una vital importancia estratégica. Se libraron varias batallas, incluida la del desierto egipcio y libio entre las fuerzas británicas y las del Eje. Los palestinos lucharon en el bando británico y algunos, como estos hombres aterrizando en Francia a principios de los 40, formaban unidades mixtas judeo-árabes. Aunque Egipto era la base británica principal, no participó en la lucha. Pero los judíos de línea dura en Palestina seguían empeñados en crear un Estado omnijudío y formaron 2 grupos terroristas. La cuadrilla Stern, llamada así por su líder Abraham Stern, que cometió varias atrocidades, incluyendo el asesinato en el 44 de Lord Moyne, el ministro británico residente en El Cairo. Y el grupo Irgun, dirigido por el futuro primer ministro israelí Menachem Begin. Este era menos extremista y se contentaba con atacar los símbolos de autoridad británica como las comisarías de policía. Finalmente, al terminar la guerra en 1945, Francia dio la independencia a Líbano y Siria. Transjordania consiguió su independencia y las fuerzas británicas abandonaron Mesopotamia, que ya había obtenido la suya en el 22, al igual que Irak. Pero fuertes guarniciones británicas permanecieron en Palestina y Egipto y se mantuvo su presencia en Chipre, Sudán y Adén.
El problema palestino se presentaba insoluble. A la cuadrilla judía Stern y el Irgun se les unió el grupo moderado Haganah y formaron preguerra para proteger poblaciones de los ataques árabes. En octubre del 45 lanzaron un ataque contra la policía y las comunicaciones, por lo que se tuvo que llamar al ejército británico para controlar la situación. Todavía se enfurecieron más los sionistas cuando los británicos anunciaron que revocaban su propuesta prebélica de crear estados judíos y estados árabes en Palestina y restringían la inmigración judía a 1.500 por mes. Muchos supervivientes del holocausto judío de Hitler tenían la esperanza de comenzar una nueva vida en Palestina. Aconsejados por Estados Unidos, los británicos acordaron la entrada de 100.000 refugiados judíos de Europa, lo cual aumentó el resentimiento árabe y no terminó el terrorismo judío. Uno de los peores ataques por parte de los terroristas judíos fue la explosión en el Hotel King David de Jerusalén en el año 46, cuando alojaba a miembros de la administración británica, con un resultado de 91 víctimas. Los británicos, agotados tras 6 años de lucha contra las fuerzas del Eje, se desesperaron y solicitaron ayuda a las Naciones Unidas para solucionar el problema. Enviaron un comité especial de las Naciones Unidas a Palestina en junio del 47, que visitó también los estados árabes vecinos y los campamentos de judíos desahuciados en Europa. Sin embargo, los árabes palestinos se negaron a contactarlo. Mientras tanto, seguía la violencia. Al mismo tiempo, los británicos intentaban evitar que se excediera el cupo de judíos que llegaban en barco desde Europa. En julio del 47, la Armada británica interceptó el Exodus, con 4.000 inmigrantes ilegales a bordo. Lo hicieron volver al sur de Francia primero y luego a Alemania, donde sacaron a los pasajeros por la fuerza. Gran Bretaña fue censurada en muchas partes, pero ampliar la inmigración judía solo suscitaría más antagonismo árabe. Aquel noviembre, las Naciones Unidas decidieron dividir Palestina en 3 estados. El judío en azul, el árabe en naranja y Jerusalén, al que se daba categoría internacional bajo la administración de las Naciones Unidas. El mandato británico terminaría en mayo del 48. La solución de las Naciones Unidas no contentó a nadie. Los judíos se resentían de que no se les permitiera la independencia inmediata y los árabes odiaban tener que perder la mitad de Palestina. También los británicos resentían verse en medio de una creciente lucha entre árabes y judíos. En efecto, para la primavera del 48 los británicos abandonaron su intervención y se retiraron a enclaves en Jerusalén y a los puertos de Haifa y Jaffa. En marzo del 45, Egipto, junto con Siria, Líbano, Irak, Jordania, Arabia Saudí y Yemen, habían formado la Liga Árabe. Esta se involucraría en el conflicto cada vez más. Los judíos declararon el Estado independiente de Israel tan pronto como terminó el mandato británico en mayo del 48. La Liga Árabe mandó 30.000 soldados a Palestina y se inició una encarnizada batalla. Las Naciones Unidas se interpusieron rápidamente y consiguieron negociar una tregua de un mes, bastante larga como para que se completara la evacuación británica. Luego se reanudó la hostilidad cuando los israelíes lanzaron limitados ataques en todos los frentes para desconcertar a los árabes. Las Naciones Unidas volvieron a intervenir, pero su enviado, el conde Bernadotte, fue asesinado, probablemente por judíos extremistas, cuando intentaba negociar un reajuste de las fronteras.
Y volvió a estallar la lucha cuando los israelíes que recibían armas del extranjero intentaron abrirse paso entre las líneas árabes con el fin de socorrer a sus fuerzas sitiadas en el desierto Negev en el sur de Palestina. Consiguieron entonces capturar una fuerza egipcia en la zona costera de Gaza. Ello fue suficiente para que los egipcios negociaran la paz y se firmó un armisticio en la isla griega de Rodas en febrero del 49. Los estados de la Liga Árabe hicieron lo mismo. Resultó en un Israel extendido, pero con la entrega a Jordania como compensación de considerable territorio al oeste del río Jordán y a Egipto la franja de Gaza. Sin embargo, ello no evitó continuadas escaramuzas en las fronteras y actos de sabotaje. Permanecía la presencia militar británica en la zona del Canal en Egipto, lo cual enfurecía a los nacionalistas. Su ira se vio alimentada por las derrotas de Egipto en su guerra con Israel. Los débiles gobiernos egipcios no habían conseguido mejorar la situación en el país, y el hecho de que al rey Farouk de Egipto se le considerase como a un playboy internacional no era de gran ayuda. La situación se volvió insostenible para julio del 52, cuando un grupo de oficiales del ejército dirigido por el general Mohamed Neguib dio un golpe de estado. Hicieron abdicar al rey Farouk, que fue exiliado, y el país cayó bajo el mando del Consejo del Comando Revolucionario. A principios del 53 se iniciaron negociaciones con los británicos. Se concluyó que Sudán debía obtener la independencia en el 56 y, de más importancia para los egipcios, que los británicos evacuarían inmediatamente sus tropas de la zona del canal, si bien el canal de Suez iba a seguir siendo una vía internacional. Dos sucesos empeorarían la actitud de Egipto hacia el occidente. En 1951 hubo un golpe nacionalista en Irán, rico en petróleo. Encabezado por el doctor Mohammad Mossadegh, depuso al Shah de Irán, de tendencias occidentales, y confiscaron todos los bienes de petróleo extranjeros, mayormente propiedad de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Por consiguiente, en 1953 los norteamericanos dieron un contragolpe que restableció al Shah al poder. El segundo suceso tuvo lugar en el 55, cuando Gran Bretaña, ansiosa por mantener su influencia en la región, firmó el Pacto de Bagdad con Irak, Turquía y Pakistán. El primer ministro egipcio Gamal Abdel Nasser, que pronto iba a destituir a Neguib y declararse presidente, lo vio como un intento de aislar Egipto y se aproximó más que nunca al bloque comunista. La situación se volvió muy tensa alrededor del prestigioso proyecto de ingeniería de la presa de Asuán. Las potencias occidentales habían acordado aportar dinero, pero se retractaron por estar convencidos de una inminente adhesión de Egipto al bloque comunista. La Unión Soviética y sus aliados, que ya habían empezado a suministrar armas a Egipto, se lanzaron a colaborar en el proyecto. Los rusos estaban encantados de aumentar su influencia en el Oriente Medio a expensas de Occidente. Al mismo tiempo, Nasser anunciaba la nacionalización del Canal de Suez. Los británicos y los franceses temían que los egipcios prohibieran el uso de esta vital vía navegable y por consiguiente decidieron que, de ser necesario, la recuperarían por la fuerza. Pero Israel adolecía de una tensión continua en sus fronteras. También Egipto, Siria y Jordania habían hecho un pacto militar. No obstante, los franceses revelaron a los israelíes su intención de recuperar el Canal de Suez por la fuerza. De repente, el 29 de octubre de 1956, los israelíes invadieron el Sinaí egipcio para adelantarse a un posible ataque árabe. Su múltiple ataque tomó a los egipcios totalmente por sorpresa. A los pocos días, los israelíes se aproximaban al Canal de Suez. Y a su paso cayeron en sus manos miles de soldados egipcios.
Los británicos y los franceses informaron a las Naciones Unidas de que si se libraba una batalla en la zona del canal se verían obligados a intervenir. Bloquearon un acuerdo que solicitaba la retirada israelí. El 31 de octubre, la aviación británica y francesa comenzó a bombardear bases aéreas egipcias. Un destacamento especial anfibio se acercó a la costa egipcia. El 5 de noviembre, mientras las fuerzas israelíes se aproximaban al canal de Suez, las tropas anglo-francesas lanzaban ataques aéreos en la punta norte del puerto Said, seguidos al día siguiente de desembarques anfibios. La resistencia egipcia era poca y franceses y británicos pronto consiguieron sus objetivos iniciales. Pero durante todo el tiempo las Naciones Unidas habían estado exigiendo un inmediato alto el fuego que se ordenó aquella noche principalmente gracias a la presión norteamericana. Durante los siguientes 4 meses las fuerzas británicas, francesas e israelíes se retiraron y fueron sustituidas por los cascos azules de las Naciones Unidas. Nasser garantizaba ahora el derecho al paso a través del canal de Suez a todos los barcos, pero primero se tenían que retirar aquellos que habían sido hundidos para obstruirlo. Nasser se había ganado la simpatía del mundo y se le consideraba el campeón del mundo árabe. Aun empeñado en destruir Israel, se puso a reforzar la Liga Árabe. En el 58, Egipto y Siria se unieron para formar la República Árabe Unida. En el mismo año, un golpe de Estado en Irak terminó con la vida del pro-occidental rey Faisal, aquí junto al rey Hussein de Jordania, y retiró a Irak del Pacto de Bagdad. El Líbano se vio envuelto en una guerra civil y solicitó ayuda según lo estipulado en el Pacto de Bagdad. Desembarcó un cuerpo de la Armada de los Estados Unidos y permaneció hasta que se instauró un gobierno moderado más fuerte. También Jordania sufría inestabilidad y a petición del rey Hussein mandaron paracaidistas británicos al país. Estos se fueron de Jordania casi al mismo tiempo que la armada norteamericana abandonaba Líbano. En 1961, Kuwait, país rico en petróleo, se veía amenazado no por última vez por Irak, su extenso país vecino al norte. Se enviaron tropas británicas para su protección y permanecieron durante 3 meses hasta que la relevaron fuerzas de la Liga Árabe. Luego Nasser recurría a Arabia del Sur, con influencia británica con base en el puerto de Adén. Empezó a provocar conflictividad entre sus habitantes y en el 61 fomentó un golpe de Estado en Yemen y hacia el norte, lo cual llevó al poder al pro-Nasser Abdullah Salal. No obstante, como muchos yemenitas se oponían a él, enviaron tropas egipcias para apoyarlo. Arabia Saudí apoyó la oposición. Todo ello llevaría a una guerra civil de 6 años. Nasser y Salal también promovían que los rebeldes fueran contra los británicos en Adén. Al principio operaban desde el montañoso Radfan al norte del puerto, pero fueron expulsados durante una breve campaña en el 64. En Adén mismo no se aminoró la conflictividad cuando el gobierno británico declaró que Arabia del Sur obtendría plena independencia para 1968. Se mantuvo a las tropas británicas combatiendo al límite de sus fuerzas contra lo que se convirtió en una cruel campaña terrorista.
campaña que no terminó hasta que los británicos se retiraron en 1967. Pero para 1967 había incrementado la tensión en las fronteras de Israel. Los pacificadores de las Naciones Unidas se las habían arreglado para mantener relativamente tranquila la frontera de Israel con el Sinaí egipcio, pero en aquellas con Siria y Jordania aumentaba la violencia, fomentada esta por árabes palestinos que vivían en sus cercanías. Ello ocurrió especialmente una vez formada la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, como resultado de la cumbre celebrada en El Cairo en el 64. Se empeoró aún más la situación cuando Jordania y Siria empezaron a desviar el río Jordán, el cual suministraba 2/3 del agua de Israel. Las tropas israelíes intentaron interrumpir tal acción y la tensión todavía aumentó más. En 1966 se renovó la alianza entre Egipto y Siria después de que un golpe en Siria hubiera llevado al poder a oficiales del ejército extremistas. También se presionó al rey Hussein de Jordania para que se uniera a esta alianza en mayo del 67. Ahora, con numerosos enfrentamientos fronterizos entre tropas sirias e israelíes, la tensión en la zona aumentaba presurosamente. Creyendo que Israel se preparaba para atacar Siria, los egipcios empezaron a concentrar fuerzas en el Sinaí y ordenaron y forzaron la retirada a los observadores de las Naciones Unidas. Luego, el 22 de mayo, Nasser cerró el paso a los barcos israelíes en los estrechos de Tirán a la boca del Golfo de Aqaba. Para Israel fue la gota que colmó el vaso. A primera hora del 5 de junio de 1967, la aviación israelí lanzó un masivo ataque contra los aeropuertos egipcios. Al mismo tiempo, las fuerzas de tierra atacaron Sinaí en un amplio frente. La mayor parte de las fuerzas aéreas egipcias fueron destruidas en tierra. La aviación jordana, siria e iraquí se vengó con ataques a objetivos israelíes, pero varios de sus aviones fueron derribados y sus aeropuertos bombardeados. Para el fin del primer día, los israelíes habían establecido su supremacía aérea. Fue menester una cruel batalla para superar las defensas egipcias en Sinaí. Cuando los israelíes lo consiguieron, sus ataques cobraron velocidad. Sus tanques Centurion, de origen británico, les proporcionaba su mayor empuje armado. Tardaron solo 24 horas en conseguir todo el Sinaí y capturar un vasto número de tropas egipcias. Los israelíes habían obtenido entonces el Golfo de Aqaba y la orilla oriental del Canal de Suez. En el frente de Jordania se libraba una furiosa batalla por Jerusalén. Finalmente, después de 3 días de lucha, la mitad árabe de la ciudad cayó en manos de los israelíes. Los israelíes fueron a ocupar todo el territorio jordano al oeste del Jordán. Luego los israelíes atacaron Siria y pronto conquistaron los altos del Golán, que durante muchísimo tiempo había dominado el extremo norte de Israel. A diferencia de 1956, el alto el fuego impuesto por las Naciones Unidas no consiguió que los israelíes abandonaran el territorio que habían invadido.
No obstante, su espectacular triunfo militar no iba a traer la paz a la región, sino más angustia y derramamiento de sangre. La guerra de 1967 le había proporcionado a Israel más fronteras que defender, con los altos del Golán al norte, el río Jordán al este y el canal de Suez al oeste. Estas conquistas habían triplicado el territorio gobernado por Israel. Ahora era responsable de 1,5 millones de disgustados palestinos de la franja de Gaza en Sinaí y de la margen occidental del río Jordán. También habían campos de refugiados de palestinos en Jordania y Líbano, que eran fértiles tierras de reclutamiento para la OLP. La OLP se mostraba también descontenta ante la resolución 242 de las Naciones Unidas que exigía que Israel se retirara de los territorios ocupados, pero no trataba la cuestión de Palestina. En 1968, la OLP emprendió una nueva forma de terrorismo, el secuestro de aviones de pasajeros que pertenecían o volaban a Israel. El clásico ejemplo fue este avión olímpico griego secuestrado en el aeropuerto de Atenas en 1970. Se alcanzó un punto culminante en septiembre del 70 cuando la OLP secuestró no menos de 4 aviones de pasajeros, 3 de los cuales fueron forzados a aterrizar en Jordania y luego destruidos. Esto terminó con la paciencia del rey Hussein. Estaba tan harto de las actividades de la OLP en Jordania que mandó su ejército contra esta. Con las fuerzas sirias movilizándose para apoyar a la OLP, se cernía la amenaza de una gran guerra. El presidente Nasser de Egipto, entonces enfermo, consiguió un alto el fuego. Los sirios se retiraron y la OLP instaló su sede en el Líbano. Nasser utilizó sus últimas fuerzas para conseguir este alto el fuego y murió, llorado por muchos, en septiembre de 1970. Su sucesor era Anwar el-Sadat, otro miembro del grupo que depuso al rey Farouk en el 52. Quería una paz duradera en la región, pero no a expensas del territorio árabe o la causa palestina. Pero tanto Israel como los estados árabes seguían recibiendo armamento del extranjero. Sin embargo, los rusos, temerosos de un directo enfrentamiento con el principal suministrador de armas a Israel, Estados Unidos, no proporcionaba a Egipto todo lo que pedía. Por consiguiente, y debido a una mejor actitud por parte del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, Sadat expulsó a sus consejeros rusos en julio de 1972. Pero en aquel mayo abatieron a tiros a casi 100 civiles en el aeropuerto Lod de Israel, con un resultado de 26 víctimas. Los autores eran terroristas japoneses, lo cual indicaba la formación de vínculos de la OLP con grupos terroristas internacionales. Durante los Juegos Olímpicos de aquel año, celebrados en Múnich, Alemania Occidental, un grupo disidente de la OLP asesinó a 12 de los miembros del equipo israelí. Mientras, Sadat trabajaba con ahínco en la Liga Árabe en preparación para otra guerra con Israel por estar convencido de que, poniendo sus condiciones, esta era la única manera de negociar paz con los israelíes. El 6 de octubre de 1973, el Yom Kippur, o el Día de la Expiación, uno de los días más sagrados del calendario judío, los egipcios lanzaron un ataque sorpresa a través del canal de Suez. Penetraron rápidamente las fuerzas israelíes, avanzaron un poco en el Sinaí y se detuvieron. Mantenían a raya a la aviación israelí mediante proyectiles tierra-aire o SAMs. Al mismo tiempo, los sirios atacaban los altos del Golán y los israelíes tenían que luchar desesperadamente para evitar la invasión de la mitad norte de su país.
El primer contraataque israelí en Sinaí fue desastroso. Muchos tanques cayeron víctimas de los misiles teledirigidos antitanque de fabricación soviética. En el frente de Golán, fieros contraataques terminaron por detener y luego expulsar a los sirios a través de los altos. Después, la contraofensiva israelí aminoró a consecuencia de ataques iraquíes y jordanos en su flanco sur. En Sinaí se llegó al punto álgido el 14 de octubre, cuando unos 2000 tanques quedaron trabados en lo que fue la mayor batalla de acorazados desde la de Kursk en julio de 1943. Al final se retiraron los egipcios y los israelíes lanzaron una atrevida contraofensiva que ganó impulso rápidamente. Los israelíes cruzaron el canal de Suez y rápidamente expandieron su cabeza de puente hasta casi cortar las líneas de suministro de las fuerzas egipcias aún en Sinaí. La pérdida de armamento en ambos bandos fue enorme. Había sido con mucho la guerra más sangrienta jamás librada entre árabes e israelíes. Fue tan intensa que hasta Moscú y Washington se unieron para conseguir el alto el fuego. Este se consiguió pronto en el frente norte, pero los israelíes se negaban a abandonar sus conquistas en la margen occidental del canal de Suez. Solo la presión norteamericana consiguió que se retirasen hacia la margen oriental en enero del 74. En medio de todo esto, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, la OPEP, subió el precio del petróleo un 70% y congeló el suministro de aquellos países que apoyaban a Israel, especialmente Estados Unidos. El precio del petróleo se puso por las nubes y en muchos países se introdujo su racionamiento. Aunque se levantó el embargo contra los Estados Unidos en marzo del 74, la OPEP había mostrado la vital importancia del Oriente Medio. Mientras, las tropas de las Naciones Unidas se encontraban de nuevo manteniendo a los dos bandos separados. A pesar de la oposición israelí y norteamericana, las Naciones Unidas le otorgaron a la OLP la condición de observador. Su líder, Yasser Arafat, pronunció un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Sin embargo, continuaron las atrocidades de la OLP. En mayo del 74 tomaron como rehenes a alumnos de una escuela de Maalot, al norte de Israel. Hubo 22 víctimas cuando los comandos israelíes asaltaron la escuela para rescatarles. En junio del 76, dos terroristas alemanes se asociaron con dos palestinos para secuestrar un avión francés con 250 pasajeros a bordo, incluyendo 96 israelíes. Forzaron el avión a volar a Entebbe, Uganda. Cuando fracasaron las negociaciones, enviaron a las fuerzas especiales israelíes. Mataron a todos los terroristas, luego 13 contando con los de Entebbe y a 35 soldados ugandeses, y rescataron a todos los pasajeros. Pero a pesar de estas acciones que atraían tanta publicidad, se progresaba en cuestiones de paz. Ello se debía en gran parte a la diplomacia de lanzadera del enviado especial norteamericano Henry Kissinger, aquí con el presidente Sadat, y al apoyo ruso para un acuerdo duradero. El presidente Sadat estaba dispuesto a escuchar y avanzar activamente hacia la paz, aunque sus aliados árabes no lo hicieran. En noviembre de 1977 dio un paso sin precedentes al visitar Israel con la intención de persuadir a los israelíes de que reconocieran a la OLP, pero los continuados ataques en la frontera con Líbano endurecieron la postura israelí. Por consiguiente, intervinieron las Naciones Unidas y crearon una zona amortiguadora en la frontera.
A pesar de todo, la situación pareció estar en punto muerto hasta agosto del 78, cuando el presidente Jimmy Carter invitó a Sadat y al primer ministro israelí Menachem Begin a hospedarse con él en su residencia de verano de Camp David. Después de intensa discusión, firmaron un proyecto de acuerdo que se formalizaría en marzo del 79. Mediante este, los israelíes acordaron la retirada de Sinaí en 3 etapas, con exclusión de la Franja de Gaza, y Sadat acordó la apertura del Canal de Suez y del Golfo de Aqaba a los buques israelíes. El acuerdo de Camp David fue histórico por ser el primer paso positivo hacia el fin de la fricción en el Oriente Medio. Pero mientras tanto, habían aflorado nuevas fuerzas. Su promotor era el Shah de Irán, que estaba empeñado en hacer de su país el estado dominante del Oriente Medio, y utilizó sus vastas reservas de petróleo para adquirir grandes cantidades de sofisticadas armas occidentales. Su primera incursión extranjera consistió en el envío de tropas para ayudar al sultán de Omán, ya apoyado por los británicos, para evitar que elementos marxistas del vecino Dhofar lo destronaran. La guerra duró hasta 1975 y resultó en victoria para el sultán, en su mayor parte gracias a los británicos. Pero durante los 70 aumentó el descontento en Irán por el opulento estilo de vida del Shah, cuando la mayoría de la gente vivía en la indigencia, y por el carácter represivo de su mandato. Fue el ayatolá Ruhollah Jomeini, líder exiliado en Irak de los musulmanes chiíes fundamentalistas, el que planeó la oposición al Shah. Pero en el 78, el líder iraquí Saddam Hussein expulsó a Jomeini a petición del Shah. Para entonces aumentaba el resentimiento en Irán por la aparente creciente influencia occidental en el país. Desde su nueva base en París, el ayatolá avivó las llamas de la rebelión. Irán se volvió pronto ingobernable y en febrero del 79 el Shah abandonaba el país. Ello posibilitó que Jomeini volviera victorioso de un exilio de 16 años. La fanática postura antioccidental del nuevo régimen fundamentalista en Irán decidió a los Estados Unidos a congelar los activos iraníes en Norteamérica. Los iraníes se vengaron tomando por asalto la embajada estadounidense en Teherán y secuestrando a 52 de sus miembros. Solo los liberarían si devolvían al Shah para hacerle un juicio. Las negociaciones fracasaron y las fuerzas especiales norteamericanas intentaron un atrevido rescate, pero este resultó también en un embarazoso fracaso, ya que los helicópteros llevados en portaaviones se estrellaron en el desierto iraní. Los rehenes no fueron liberados hasta que fueron descongelados los activos iraníes en enero de 1981. Los fundamentalistas islámicos pronto hicieron sentir su presencia en otras partes, especialmente en el Líbano. Allí habían estado en guerra civil desde abril del 75, cuando asesinaron en Beirut al líder cristiano Pierre Gemayel, y sus seguidores vengaron su muerte con la masacre de un autobús con 22 palestinos. Se negoció la paz en 1976 cuando las fuerzas sirias ya habían ocupado considerable territorio del norte del Líbano, pero la existencia de numerosas milicias armadas cristianas y musulmanas la hacían, en el mejor de los casos, muy frágil. Efectivamente, en el 78 las milicias cristianas atacaron a los sirios y para finales de año la capital libanesa había sido partida en dos, el Beirut oriental cristiano y el Beirut occidental musulmán. Al mismo tiempo seguía la actividad terrorista de la OLP contra Israel. Ello a pesar del esfuerzo del ejército de las Naciones Unidas en la frontera del Líbano por mantener la paz. La aviación israelí llevó a cabo una serie de ataques contra campamentos de la OLP y se enfrentó ocasionalmente con la aviación siria. A mediados de 1982 se dio una nueva campaña terrorista contra objetivos israelíes en Europa. El asesinato del embajador israelí en Londres el 3 de junio terminó con la paciencia de los israelíes, que invadieron el sur del Líbano a 3 frentes para acabar con la OLP para siempre.
La mayor amenaza provenía de los proyectiles tierra-aire o de los puestos de Shams en el valle de Beca. Las fuerzas aéreas israelíes destruyeron muchos y con rapidez, así como 80 aviones sirios antes de atacar los campamentos de la OLP. El tanque Merkava israelí probó ser muy superior al sirio T-72 de fabricación rusa. En 6 días, los israelíes habían invadido el sur del Líbano, pero no avanzaron mucho cuando intentaron dominar Beirut occidental. Las víctimas civiles aumentaban y algunos israelíes empezaron a cuestionarse la continuación de la lucha. No fue hasta agosto del 82 que se acordó un alto el fuego. Un cuerpo especial internacional con tropas francesas, norteamericanas e italianas vigiló la retirada siria y de la OLP de Beirut occidental. A los luchadores de la OLP los evacuaron a otros países del Medio Oriente. La operación se completó a principios de septiembre y el cuerpo internacional se retiró. Pero el éxito israelí no trajo la paz al Líbano. El presidente electo del país murió víctima de un coche bomba el 14 de septiembre. Los israelíes entraron de nuevo en Beirut occidental con el propósito de desarmar a los musulmanes y las milicias cristianas aprovecharon la oportunidad para desquitarse. El balance fue la masacre de unos 800 ancianos, mujeres y niños en los campamentos de Sabra y Chatilla. Lo cual desencadenó una nueva lucha en Beirut entre milicias cristianas y musulmanas. Desesperado, el nuevo presidente de Líbano pidió el retorno del cuerpo multinacional. Y para principios de octubre llegaron las tropas norteamericanas, francesas e italianas, a las que se unió más tarde un pequeño contingente británico. Comenzó a patrullar la llamada Línea Verde que separaba el Beirut oriental del occidental. Durante 1983 los esfuerzos para negociar la retirada siria e israelí fueron inútiles. Aún peor, los ejércitos norteamericano y francés se encontraron en medio de una lucha dentro y alrededor de Beirut, hasta el punto que se vieron obligados a utilizar el enorme buque de guerra de la Segunda Guerra Mundial New Jersey para bombardear los puestos musulmanes en las colinas sobre la capital. No obstante, el 23 de octubre del 83 hicieron explotar 2 camiones llenos de explosivos en bases francesas y norteamericanas que terminó con la vida de casi 300 soldados. Estaba claro que la misión del cuerpo era imposible y para principios del 84 se habían retirado. Mientras, Beirut, que 10 años antes se le había considerado el París del Oriente Medio, estaba siendo reducido a ruinas. Pero los israelíes se estaban cansando del problema que les estaba agotando tanto los hombres como la economía. Cada vez más israelíes se oponían a la ocupación del Líbano y el ejército israelí se retiró gradualmente durante 1985. Sin embargo, los sirios permanecieron. Aquel mismo año, el grupo fundamentalista islámico Hezbollah empezó a destacar en Beirut e hizo sentir su presencia mediante el secuestro de varios occidentales, los cuales deberían servir para sus negociaciones. La lucha entre las varias milicias continuó sin aminorar. Finalmente, a principios de 1987, las fuerzas sirias fueron a Beirut para intentar restablecer el orden. Lo cual no hizo más que enfurecer a las milicias cristianas. Había además una lucha de poder entre las milicias musulmanas.
El disidente general Michel Aoun, antiguo comandante del ejército libanés, se convirtió en el mayor obstáculo a la paz, pero fue forzado a refugiarse en la embajada francesa en octubre de 1990. Líbano, ahora gobernado por el presidente Elias Rabi, aquí junto al presidente sirio Assad, volvía lentamente hacia la paz. En Egipto, la Hermandad de Musulmanes Fundamentalistas nunca había perdonado al presidente Sadat por haber firmado el Tratado de Camp David, y tomó su venganza durante un desfile militar en octubre de 1981. Los soldados bajaron de los camiones, asaltaron la base de Saludo y abatieron a Sadat y a los otros. No obstante, este suceso no impidió que Egipto se acercara aún más a los Estados Unidos y se efectuaron varias maniobras en conjunto. Por contraste, las relaciones entre Norteamérica y Libia empeoraron durante 1980. Hacía tiempo que al líder libio Muammar Gaddafi se le consideraba el inconformista del Oriente Medio. Además, Occidente creía que promovía el terrorismo internacional. En abril de 1986, unos terroristas explosionaron una discoteca frecuentada por soldados americanos en Berlín Occidental. La aviación de los Estados Unidos, en parte desde Gran Bretaña, tomaron la revancha atacando objetivos en Bengasi y Trípoli. Pero durante los 80, el Oriente Medio vivió sumido en la dura sombra de la guerra entre Irán e Irak. El líder iraquí Saddam Hussein, a la izquierda, con uniforme de militar, tenía la ambición de dominar el Oriente Medio. Le molestaba también el hecho de que Irán hubiera estado apoyando a los rebeldes kurdos del norte de Irak. Los iraníes controlaban además la vital vía navegable Shatt el-Arab, a la desembocadura del Éufrates, y a través de la cual tenían que pasar todos los petroleros iraquíes. El ayatolá Jomeini tampoco tenía en gran estima a Saddam después de su expulsión de Irak en 1978. Con la creencia de que Irán estaría militarmente débil después del tumulto de la revolución, las fuerzas iraquíes cruzaron las fronteras en varios puntos el 22 de septiembre de 1980, pero la esperanza de que se conseguiría una rápida victoria pronto se desvaneció. La invasión galvanizó al pueblo iraní como nunca, y lo que les faltaba en armamento moderno lo compensaron con el mero volumen de las masas y con la fanática creencia de su causa. De ese modo, aunque los iraquíes consiguieron capturar a Khorramshahr en el banco oriental del Shatt el-Arab, pronto fueron detenidos por una guerra de agotamiento militar a la librada por el frente occidental de 1914 a 1918. La caracterizaban masivos bombardeos y oleadas de asalto humano por guardias revolucionarios con poquísima experiencia. Durante 1982, los ataques iraníes casi forzaron el retorno de los iraquíes a su frontera hasta volver a llegar a un punto muerto. Sin embargo, tanto las potencias occidentales como el bloque comunista se aseguraban de mantenerse a distancia del conflicto. Ninguno quería perturbar el delicado equilibrio de poder en el Oriente Medio. Aunque sí enviaron buques de guerra para proteger el tráfico de petroleros por el Golfo Pérsico. En mayo de 1987, los iraquíes dañaron la fragata norteamericana Stark con un misil Exocet. Luego se disculparon, pero los norteamericanos también habían cometido un error en julio del 88, cuando el crucero Vincennes, con su sofisticado equipo cazaobjetivos, abatió un avión de pasajeros iraní. No hubo supervivientes. Los iraquíes utilizaron armas químicas contra el ejército iraní.
También lanzaron ataques con cohetes en ciudades iraníes en un esfuerzo por terminar con el punto muerto, pero en vano. Ambos bandos se agotaban cada vez más. Por fin, en agosto de 1988, los dos países aceptaron un alto el fuego fomentado por las Naciones Unidas y se intercambiaron prisioneros de guerra. Aparecieron más signos esperanzadores cuando los grupos fundamentalistas del Líbano empezaron a liberar a los rehenes occidentales. Algunos habían estado en cautividad hasta 5 años. Parecía que la llegada de los 90 finalmente traía la paz al Oriente Medio.